Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, apreciados y apreciados estudiantes? Sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro síncrono de la unidad curricular Comunicación Social y Geopolítica. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es y analizar, que es parte del temario que tenemos para el ensayo periodístico que nos deben de realizar su entrega y tiene que ver con la geopolítica en Venezuela y su importancia en el desarrollo y seguridad del país desde la comunicación social responsable. Es importante tomar en cuenta este último punto, la comunicación social responsable, porque siendo periodista, siendo egresado de una prestigiosa universidad como la Universidad Bicentenaria de Aragua, es importante tener siempre presente lo que es el código de ética del ejercicio periodístico o también, obviamente, la ley del ejercicio del periodismo, lo cual nos regula, sancionan y protegen el trabajo que realizamos como periodistas. Entonces, en esta unidad curricular hacemos énfasis en lo que es la geopolítica en Venezuela y entrando ya en materia, que tuvo un vuelco, obviamente, hace 25 años, 1929, con la llegada de Hugo Chávez al poder. Eso creo que lo mencioné la semana, la clase pasada, y crea un vuelco como tal, un giro en 180 grados en cómo Venezuela comienza a tener más relación directa con otros países, y esto cambia, reconfigura lo que es la geopolítica latinoamericana, obviamente la geopolítica de Venezuela y en gran parte del mundo como tal. Y hoy por hoy vemos lo que está pasando en el Mar Caribe, y eso ha marcado posiciones antagónicas de personas del pro-chavismo u opositores que marcan una posición en la defensa de la soberanía, independientemente de la posición política que cada uno maneje, antagónicamente, separados como tal, y aquellas personas que apoyan una inversión militar. Entonces, eso es parte de ese prisma responsable, donde algunos periodistas y creadores de contenido aplauden ese tipo de iniciativas de una invasión militar en Venezuela, obviando lo que ha pasado, por ejemplo, en la invasión a Panamá en los años 90 por temas que tienen que ver con el canal de Panamá en su momento, y bueno, con lo que fue el de poner al presidente eh, Noriega allá en Panamá. Noriega no, por ejemplo, el caso de Somoza en Centroamérica, el caso de Manuel Torrijos, creo que era el presidente que estuvo implicado con cuestiones de narcotráfico. Se me escapa el nombre de ese militar como tal. Entonces, fíjense algo, cuando llega el petróleo, se descubre, mejor dicho, el primer pozo petrolero a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Venezuela era un país netamente rural, un país sin el desarrollo eh, rural, urbano, científico, tecnológico, industrial, arquitectónico, desde el punto de vista de vías de comunicación de gran envergadura, y era un país rural, un país campesino. Cuando sale allá en Cabima el pozo Sumaque 1, que fue el primer pozo petrolero como tal, Venezuela reconfigura drásticamente del cielo a la tierra, por decirlo así, sus relaciones políticas o geopolíticas debido a la venta de petróleo, es decir, la comercialización del crudo, donde muchos estadounidenses llegan aquí a Venezuela y se establecieron a través de empresas transnacionales, y comienza ese flujo de minerales hacia tierra extranjera, y eso se retribuye en ingresos económicos para Venezuela. Así mantuvo Venezuela la caída del presidente Cipriano Castro, la ascensión o llegar al poder por parte de Juan Vicente Gómez, todo lo que pasó después de la época de Vicente Gómez, y se generó López Contreras, y se Amenía Garita, en lo que fue el gobierno los años de gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y después su derrocamiento del 23 de enero de 1958, lo que viene después con lo que es la llamada Cuarta República. Y aquí Venezuela toma otro aire, toma otro oxígeno, toma otros lineamientos en lo que es la geopolítica como tal, manteniendo convenios comerciales, convenios internacionales, en primer lugar con Estados Unidos, que es su principal cliente petrolero,
siempre lo ha sido, pero solamente se quedaba ahí y a partir de ese momento, bueno, todos los buenos que vi, desde la época de Raúl Leoni hasta el segundo mandato de Rafael Caldera, en ese ámbito de tiempo, en ese lapso de tiempo, hubo diferentes situaciones internas, por ejemplo, el tema de la guerrilla en los años 60 y 70, el tema del el Caracazo a finales de los años 80, todas esas repercusiones políticas, el asesinato o muerte accidental de Reño Tolina, lo que pues, está en la configuración del poder político venezolano como tal y lo que se llama el bipartidismo entre Acción Democrática y COPEI, lo que se llamó como fue el pacto de punto fijo. La llegada de Hugo Chávez, que no fue obra del destino, sino ya una serie de elementos que ya estaban, ya habían sucedido en Venezuela y que era un hervidero a punto de explotar como tal, la crisis de los años 90, por ejemplo, la crisis bancaria, tanto los bancos que se fueron, Banco Latino, Banco Unión, Banco de Venezuela en su momento, que se fueron a la quiebra, muchos bancos como tal, la crisis económica por empresas paralizadas, eh, no había recursos, etcétera, etcétera. Entonces, eso vino que Bucha llegara al poder a través de una intentona, su primer intento, valga la repetición, de la rebelión militar, que se intentó del 4 de febrero de 1992, después el 27 de noviembre, hasta que bueno, llega al poder vía electoral en 1998 y nace la Constitución en 1999 que se refunda la República y sale la Quinta República. Todo es breve preámbulo o una breve introducción para entenderlo como a partir de ese momento la llegada de Hugo Chávez cambia drásticamente la geopolítica de Venezuela, por ejemplo, con Estados Unidos. A pesar de las diferencias antagónicas que hoy por hoy, las grandes diferencias entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hubo un acercamiento en los primeros cambios entre Hugo Chávez y Bill Clinton, ese famoso presidente estadounidense, a través del sistema de venta de petróleo y la venta de dólares o el ingreso de las divisas aquí en Venezuela. Nosotros la venta de petróleo es donde hubo cierto entendimiento. Cambia el orden dentro de Estados Unidos con el presidente republicano del Partido Republicano George W. Bush, y entonces comienza esa geopolítica y los impases diplomáticos y ya de manera real lo que pasó en abril de 2002, y eso permite que Venezuela cambie radicalmente su postura geopolítica, acercándose más a países como Cuba, pero también a países y potencias extranjeras como son China y Rusia, siendo hoy por hoy los principales aliados de Venezuela, y Estados Unidos quedan en segundo plano. Sin embargo, siguen siendo aliados comerciales a través de la venta de petróleo, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial que tiene Venezuela en este aspecto de lo que es la venta de petróleo. Y entonces Venezuela es un país que puede tomar sus decisiones en torno a la diplomacia internacional y dependiendo de su postura como tal, puede alejarse o no a ciertos países. Vemos que, por ejemplo, no hay relaciones bilaterales con Noruega, por lo que pasó con el premio de la Nobel de la Paz a la líder de la oposición María Corina Machado, o, por ejemplo, cito dos casos, lo que está pasando con el gobierno de Israel por la situación en la Franja de Gaza, como no está la embajada funcionando allá en Caracas, la embajada de Israel. Pero sí, a pesar de lo que se pueda pensar de países enemistados, por ejemplo, está Colombia, está Brasil, está Argentina, que hay se llama? Una encargada de negocios, y con países que no comulgan políticamente con el gobierno, en este caso Nicolás Maduro, pues mantener relaciones desde el punto de vista social, cultural, económico, energético, financiero, etcétera, etcétera, porque están por delante los intereses comunes entre un país y Venezuela, por ejemplo. Entonces, la geopolítica de Venezuela permite hoy por hoy entender la importancia que tiene Venezuela en gran parte del mundo, principalmente por los recursos minerales tiene, que tiene Venezuela. Me permito leer una parte que los desafíos de un nuevo orden, la posición geopolítica de Venezuela en el siglo XXI. Este es un artículo que les coloqué el enlace en el foro de anuncios
Y me permito leer. La primera parte del análisis se enfocó, lo que hace este autor, Andrés Alejandro Araujo Bermúdez, un artículo publicado en un portal web, no lo canso de ver aquí, código Nexus, y este artículo fue publicado el 29 de septiembre de 2025, hace menos de un mes, y explica que la primera parte del análisis se enfocó en la futura posición geopolítica de Venezuela en el siglo XXI, a partir de las transiciones estructurales que están ocurriendo en varios niveles del sistema internacional. Esto lo cita de Araujo 2025, y el artículo se centró en explicar la singularidad de Venezuela en la dinámica sociopolítica iberoamericana y el papel o la relación que el colapso del régimen tendrá con la transición geopolítica tanto local como regional y mundial. Esto se refiere al gobierno de Nicolás Maduro. Respondió así a una de las principales incógnitas respecto al desarrollo político que habrá en Venezuela, y dos puntos. El futuro del régimen chavista, citando a Araujo 2025, más no se profundizó sobre su futuro y el resto se enfrentará en concreto. Y los retos que enfrentará en concreto, este será el propósito de la segunda parte, esto haciendo énfasis en lo que es su artículo. Aquí él habla, se remonta a 200 años de historia, entonces hay que ver cómo la geopolítica en época de independencia, en época de Simón Bolívar también se manejaba. El Libertador tuvo un baluarte importante de la diplomacia, que fue nada más y nada menos que el generalísimo Francisco Miranda, que por su kilometraje, por su alta experiencia en, por ejemplo, la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa con Pedro el Grande y Catalina la Grande, estar, por ejemplo, en Estados Unidos como tal, y obviamente estar en España muchos años de su vida, le permitió tener una mayor experiencia que pudo aportar a la causa independentista en Venezuela, pero quizás esa empatía no reflejaba o no comulgaba muy bien con la posición geopolítica o geoestratégica del Libertador Simón Bolívar. Pero, sin embargo, fue un hombre de mucha enseñanza que sus conocimientos brindaban a la causa revolucionaria, a la causa de independentista liderizada por Simón Bolívar. La geopolítica de Venezuela es muy interesante porque hoy por hoy hay bastante información sobre lo que está pasando en Venezuela y alrededor de Venezuela, cómo nos ven desde otras esferas. Y más allá de caer en alguna posición política, tiene que tener en cuenta que el periodista siempre tiene que apegarse a la verdad. Y eso no estoy hablando sobre que descubrí el agua tibia, pero hay que recalcarlo siempre. ¿Por qué? Hoy por hoy hay muchos creadores de contenidos que comienzan a hablar, a vociferar cualquier cantidad de cosas sobre temas geopolíticos de Venezuela, y no es cualquier cosa, independientemente, vuelvo y repito, la posición política, hay que estudiar mucho sobre la geopolítica, y por eso es que esta unidad curricular ofrece esas herramientas teóricas sobre cómo el periodista puede abordar una situación de la diplomacia como tal. Por ejemplo, podemos hablar de las relaciones a veces frías, a veces calientes, a veces normal entre Venezuela y Colombia, que es la frontera Colombia-Venezuela, es la segunda de mayor movimiento después de la frontera de México con Estados Unidos, sobre todo en la parte de California, la de Texas como tal, por el flujo de personas, sobre todo por el estado de California, en San Diego, lo que es Baja California o la Alta California, a lo que es San Diego como tal, que en algún momento fue territorio, como ustedes lo saben, fue territorio mexicano, que bueno, fue robado por parte de Estados Unidos a lo que correspondía al Estado de México, los Estados Unidos de México, como era su nombre oficial. Entonces, fíjense algo, todo el contenido que ustedes puedan generar, que ustedes puedan leer, que ustedes puedan divulgar, comentar e incluso participar en algún medio de comunicación como tal, tiene que tener la responsabilidad de que ustedes sean connotados investigadores. Por eso, ¿por qué connotados? Bueno, porque ustedes van a hacer un análisis de un contenido que hable sobre Venezuela, y eso va a ser mostrado en un medio de comunicación. Entonces, lo que ustedes digan es su posición, es la opinión de ustedes, la particularidad de ustedes, la subjetividad de ustedes que fijan posición sobre un tema. Y entonces, como dije al principio, han habido, por ejemplo, podcasters o periodistas que son
rojos, azules, rojos, amarillos, verdes, morados, lo que sea, pero tiene una posición en torno a la defensa y seguridad y soberanía de Venezuela como tal. Y eso es indiscutible. Y eso ha sido objeto de análisis como tal. Entonces, Venezuela siempre ha estado, sobre todo en el año, como se vale ahorita, un artículo de Bruno Binetti del 1 de septiembre de 2019, en ese momento donde Venezuela ocupó gran parte de la geopolítica internacional, del escenario internacional como tal, en torno a lo que era la presencia de Juan Guaidó frente a en la presidencia de Venezuela ante la de Nicolás Maduro. Y eso trae una serie de consecuencias que hoy por hoy lo estamos viendo en quiénes son los que representan la geopolítica de Venezuela en ese momento por parte de la oposición y qué han hecho, como fue el tratamiento mediático, donde se pone por encima lo que es la opinión de algunos podcasters, unos creadores de contenido, pero entonces el lenguaje, el contenido, el conocimiento de periodistas muy versados en el área queda segundo, queda relegado como tal. Entonces, es importante la información que ustedes tienen, cómo comunicar, o sea, en áreas de conocimiento, en áreas de periodismo como la geopolítica, tiene que ser muy buena. No van a conocer todos los elementos sobre un tema como tal. Yo se lo dije a usted la semana pasada, no es lo mismo que ustedes comiencen a leer ahorita, hoy en octubre de 2025, sobre el conflicto árabe-israelí en la franja de Gaza, a aquella persona que tiene por lo menos 10, 15, 20 años escuchando, analizando, interpretando y sobre todo haciendo el corte de seguimiento a lo que es los hechos de la franja de Gaza como tal. Entonces la experiencia, gracias a Dios existe la tecnología como el Internet como tal, sobre todo YouTube, que permite documentarse mucho antes y tener un acceso más directo a la información que transcurría escasamente hace 25 años atrás, donde no existía Internet o el Internet que había aquí era muy poco y era sumamente era limitado por algunas personas, no todos tenían acceso a Internet. Hoy por hoy podemos colocarle aquí la historia del primer pozo de petróleo en Venezuela en internet y aparece. Y colocamos primera pues, presentación de Hugo Chávez, primera presentación de María Corina Machado, y por decir algo, y va a aparecer esa información. Entonces, esa información hay que mantenerla y manejarla con sumo criterio, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra andamiaje de comunicadores sociales. En la geopolítica, como tal, se aplica mucho el género de la opinión. ¿Por qué? Porque es la posición que ustedes fijan en torno a una situación. Es importante que esa situación, como ya le dije, la manejen con mucha precaución y se cite con fuentes autorizadas como tal, porque hay muchos bots, hay muchas páginas que no gozan de una sustentabilidad y son noticias que se repiten. Son noticias para el público como tal y de repente tiene 4 o 5 publicidades y no dice nada. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, por ejemplo, visitar cualquier portal sea de noticias pro o en contra del gobierno, pero que tengan la sustentabilidad, que tengan la seriedad como tal. Por ejemplo, hay un periodista como Romano Sinque que ha sido criticado por entrevistar, por ejemplo, a Nicolás Maduro Guerra, entrevistar a Chile Benagli, que han entrevistado personas del gobierno, de alto gobierno como tal, pero la entrevista transcurre primeramente un marco de respeto, en un marco de la cordialidad y sobre todo un marco informativo. Y las personas adversas o no, escuchen el programa porque es una preparación que tiene el periodista como tal para realizar esa entrevista. Y es la preparación que tienen que tener ustedes al momento de realizar ese abordaje de la geopolítica en Venezuela. Fíjense que, ya para ir cerrando, esto lo digo como parte de lo que es la actividad sumativa que ustedes van a realizar en el día de hoy. Yo estoy revisando algo, pero no lo encuentro, que tiene que ver con el ensayo que ustedes van a realizar. En el ensayo tienen lo que es las pautas para el ensayo político con sus preguntas generadoras. Sin embargo, es importante que en este ensayo se manejen muy bien las citas eh, referenciales, las citas bibliográficas o las citas textuales de referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque ese es el sustento de ustedes al momento de realizar el abordaje, de realizar el
ensayos periodísticos, que aquí se los leo, un ensayo periodístico que realiza un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las secciones del núcleo temático número 3, comunicación y política de Venezuela, realizar una actividad práctica que tiene que ver con un artículo, reportaje escrito por un periodista que aborda un tema o evento o problema de interés público. Fíjense que el periodista como tal tiene que abordar ese tema de manera íntegra, de tener una cosmovisión como tal. De manera que al momento de redactar las noticias del artículo de opinión, una crónica, un reportaje, bien se veo que este tenga los suficientes argumentos como tal. Hay mucho peligro con la IA, la inteligencia artificial, porque está generando contenido que no se debe. Y eso es peligrosísimo para ustedes como estudiantes de comunicación social. Afortunadamente, la formación que ustedes han recibido, humildemente, pero más de los compañeros de trabajo de esta universidad, es valiosa para no cometer esos errores que puedan sentirse perjudicados. ¿Por qué? Porque van a colocar algo que no se debe y eso va a estar ahí en las redes sociales, en un medio de comunicación radial, prensa o escrita. Entonces es importante manejar la información con sumo cuidado. En nuestra plataforma virtual está las pautas para el ensayo periodístico y coloqué, aparte de esta clase, unos links que le va a hacer a ustedes como referencia. Fíjense que yo abordo dos fuentes. Una que parte de lo que es la postura, la posición, y otra que sobre pro gobierno, por decir de esta manera, pero que se van a la parte, a la esencia, lo que es la geopolítica, como ellos desde su visión particular, de su opinión, de su subjetividad como periodistas, basado en un amplio conocimiento, basado en una amplia información, una recopilación de datos que tienen ahí, dicen cuál es su posición en torno a la geopolítica de Venezuela en la actualidad. Y hoy por hoy hemos visto que la geopolítica se está moviendo mucho, ese tablero, es un término que se usa mucho en la geopolítica, el tablero geopolítico, y como Venezuela tiene una área de influencia como tal, mucho más que otros países, por el simple hecho, por ejemplo, de que tengan aquí hay petróleo por grandes cantidades. Bien, les hablo por aquí el profesor César Augusto Díaz. Voy a dejar unos enlaces de algunos podcasters, de unos creadores de contenidos que abordan el tema de la geopolítica, pero sobre todo el tema no es de la geopolítica en Venezuela como tal. Voy a conseguir algunos ahí para enviárselo, pero la geopolítica a nivel global y cómo en algunas ediciones tocan el tema de Venezuela y dan el abordaje como se debe. Hay compañeros, bueno, yo compañeros no los conozco, pero hay creadores de contenido, periodistas internacionalistas como Gabriel Bulgakov, que es de derecha, y él dice las cosas que están pasando en Venezuela a través de los ataques que recibe Estados Unidos. Y como Venezuela está como está, bueno, por situaciones internas del gobierno como tal, y lo que fomenta es el análisis, no juicio de valores, el análisis para que la persona, los usuarios desde su casa, más allá de dar el like, compartir y comentar, tengan, formen su propia opinión, que eso es lo que es importante. Toda la opinión de las personas que se fundamenta en la investigación de un periodista que sea respetado. Como dice que ustedes van a ser periodistas muy respetados en la geopolítica, pero también en otras áreas de conocimiento, en otras áreas de las funciones periodísticas como tal. Por aquí les hablo el profesor César Augusto Díaz, un placer estar con con todas y todos ustedes, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Se les quiere.